Empezar, hermanos, yo me gustaría que vamos a empezar una miniserie de 2 capítulos acerca del cristiano frente a lo que se está viendo en esta temporada de Halloween y de Día de Muertos. A veces es un poco complicado separar dónde empieza Día de Muertos y dónde empieza Halloween, porque ya todo está mezclado, ¿no? Se llama un sincretismo, ya todos no sabemos cuáles costumbres son de Día de Muertos y cuáles son de Halloween, pero ambas en verdad tienen unas implicaciones para nosotros. Y quisiera que oremos, que inclinemos el rostro, pero levantemos el corazón para escuchar la palabra del Señor. Mi Dios amado, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia se ha extendido, Señor. Porque en esta semana, paso a paso, kilómetro a kilómetro, minuto a minuto que hemos recorrido, tú has estado con nosotros, Señor. Tú has guardado nuestro pie para que no resbale, Señor. Tú has sido por bendición para toda nuestra vida, Padre. Gracias porque hoy nos permites reunirnos aquí juntos como tu pueblo para alabarte, para exaltarte, Señor. Hemos adorado con nuestras bocas, con nuestras manos. Ahora permítenos adorarte con nuestros oídos, escuchando tu bendita y tu santa palabra, Señor. Permítenos también que lo que escuchemos no solamente sea información, sino que sea acción para que podamos nosotros impactar allá afuera, donde miles y millones de mexicanos, Padre, están en las tinieblas. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de empezar, hermanos, quisiera que vayan buscando en sus Biblias este versículo base, que va a ser ahí en Colosenses, el libro de los Colosenses, capítulo 4, verso 2 y 6. Colosenses 4, 2 y 6. Sí, es capítulo 4, vamos a leer del versículo 2 al 6. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor, por favor, hermanos, a su palabra. Y me van a ayudar a leerlo y así yo lo voy a leer después. Primero lo leo yo en esta versión que traigo y después ustedes, por favor, lo leen en la versión Reina Valera. Y en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice así: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Versículo 3. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Versículo 4. Oren para que pueda proclamar este mensaje con claridad que debo hacerlo. Y el 5. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. 6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan respuesta adecuada para cada persona. ¿Me pueden ayudar ahora ustedes, hermanos, en esa versión? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hacer. Andad sabiamente para con los de afuera, previniendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. El 31 de octubre, muchos dicen, es el cumpleaños de Satanás y es aquí donde empieza una temporada de alta actividad ocultista, ¿no? Los brujos, los espiritistas, muchos secuestran cientos de personas en México para celebrar sacrificios a su Dios. Los dueños de Sonrix trituran navajas y drogas y las introducen en los dulces. La Coca-Cola vierte sangre en sus refrescos para poder vender más, porque él hizo una promesa al dueño de esta empresa para que pueda ser la empresa o la marca más exitosa a nivel mundial.
Por otro lado, los niños salen, miles de niños en México salen disfrazados de cosas mórbidas como calaveras, vampiros, hombres lobo, brujas, y salen y piden dulces. Y lo que no saben es que sus papás de estos pequeños es que están entregando sus niños a las fuerzas de la oscuridad. Pudiera parecer muy sensacionalista esta introducción que yo di, pero muchas veces los que crecimos en el Evangelio hace algún tiempo, este era el tipo de noticias que nosotros leíamos. Sensacionalistas, místicas. Los cristianos se enfrentaban al Día de Muertos y de Halloween escuchando todas estas historias que hoy sabemos que en realidad tienen poca verdad. No dudo que la actividad ocultista pueda crecer en estos momentos, pero en realidad todas esas consecuencias y todas estas historias que parece que son mitos, que no tenemos nada comprobado, era como los cristianos aprendían acerca de Halloween. Y lo que tú aprendes acerca de algo es sumamente importante porque va a conducir tu vida. Si tú crees en alguna cosa es como tú vas a reaccionar. Y los cristianos por mucho tiempo pensamos que todas estas historias pertenecían a Halloween. Hoy vamos a ver que están un poco lejos de alcanzar lo que en realidad se manifiesta en Halloween y en Día de Muertos. Así, muchos cristianos por generaciones fuimos y crecimos de una manera mística, sensacionalista, con este tipo de introducción que pudiera parecer muy macabra y todo, pero así nos presentaban. Tú veías a los hermanos dando testimonios en películas VHS porque no había YouTube ni nada de eso, y veías estos testimonios, ¿no? Pero aquí la pregunta, hermano, pasando un poco de ese tipo de mensajes sensacionalistas, no es verdad todo lo que les dije, no se vayan a creerlo, a quedar con eso, hermanos. Yo lo que les muestro es que así los cristianos estábamos enseñados, pero ahorita lo que yo quiero transmitirles no es este tipo de noticias, sino es cómo vamos a reaccionar nosotros ante las tradiciones y las celebraciones que se dan allá afuera. ¿No? ¿Cómo vamos nosotros a responder? ¿Qué actitud debemos de tomar para nosotros con los de allá afuera, con los que sí celebran? La pregunta no es si nosotros celebramos o no el Día de Muertos. Creo que eso ya quedó superado. Los cristianos no celebramos ni Halloween ni Día de Muertos, o sea, ahí sí no hay ninguna duda. Bueno, espero que no haya, y si no, al final de esto, pues ya no pidan su calaverita. Entonces, eso es lo que yo espero al final de este mensaje. Y lo que me quiero enfocar un poquito más es en aquellas actitudes que nosotros debemos de guardar con aquellos que vienen y celebran esas tradiciones, porque está muy cerca de nosotros. O sea, en nuestros trabajos, en la calle, en nuestras propias familias celebran estas tradiciones. Vivimos en una cultura que no sabe encarar a la muerte, pero no es propia de la cultura mexicana. Vivimos en una cultura en donde el único recurso que tiene pues el mexicano es burlarse nerviosamente de la muerte porque no sabe a qué se va a enfrentar. Solamente el Evangelio de Cristo es el que nos puede proporcionar la esperanza para después de la muerte, ¿no? Entonces, a través de esta tradición tan extendida, la gente se enfrenta a la muerte, ¿no? Es como burlarse de ella porque no quieren enfrentarla. Y a lo largo de la historia, así como les he dicho, hermanos, que han reaccionado muchos cristianos, ha habido tres posturas principales en las que la iglesia se ha enfrentado a este tipo de tradiciones, sobre todo a aquellas tradiciones que parecen como oscuras o del lado del ocultismo, ¿no? La primera actitud que la iglesia tomó es una actitud agresiva y violenta. Ustedes a lo mejor han visto o han escuchado ese famoso caso de las brujas de Salem, que en realidad sí fue es historia de los Estados Unidos, en donde en Massachusetts, por ahí del siglo XVII, habían viajado un grupo que se llamaban los puritanos, que eran cristianos. Estos grupos puritanos, a cualquier síntoma o cualquier seña de aquellas personas que, sobre todo con las mujeres, esto era así, podían parecer o lucían como que estaban practicando algo oculto, algunas artes mágicas. Los cristianos reaccionaban de una forma sumamente violenta y agresiva en contra de ellas, que este hecho histórico quedó marcado y hubo una matanza, ¿no? Más o menos, en un solo año, 20 muertes y más o menos 300 enjuiciados o encarcelados porque parecía que estaban practicando algún tipo de artes mágicas.
Entonces la primera actitud, una de las actitudes que la iglesia ha tomado es actuar con violencia contra este tipo de prácticas. Hoy quizás nosotros ya no vayamos y quememos a las brujas, quizás ya no tomamos una actitud violenta y agresiva contra aquellos que vienen disfrazados físicamente, pero quizá verbalmente a veces lo hacemos. A veces nosotros seguimos teniendo esa actitud violenta. Por eso les hacía la introducción. Cuando tú tienes o piensas que las cosas son tan místicas, tan fuera de lo que nosotros o tan diferente de lo que nosotros somos, a veces puedes tomar una actitud tan agresiva y quizás no lo hacemos así, pero ¿qué tal en el Facebook? Estamos nosotros... Es que los que disfrazan a sus hijos se van a ir al infierno y los que piden calaverita no merecen el perdón de Dios y los satanizamos y los agredimos y los violentamos, porque esa es una reacción que la iglesia tuvo y ha permanecido, pero la palabra de Dios nos dice que nuestra actitud no debe de ser de esa. Vamos a leer Romanos capítulo 12, por favor, hermanos. Capítulo 12. Versículo 17, 18. Romanos 12. Versículo 17. Y dice así, ahí lo tienen, me siguen con su mirada en su Biblia, y dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Esta actitud, hermanos, que nosotros debemos tener ante aquellas personas que no conocen de Dios es una actitud de misericordia. No una actitud agresiva, de violenta o acabar físicamente o verbalmente con ellos, sino una actitud de misericordia, entendiendo que muchos de los que practican ignoran lo que están haciendo. No lo hacen pensando en que están adorando pueden estar adorando a Satanás o pueden estar jugueteando con cosas ocultas. Entonces nosotros, hermano, tenemos que responder primeramente tratando de estar en paz con ellos, venciendo el mal con el bien. Y eso es sumamente difícil para una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce de Dios. Es sumamente, o es imposible realmente es imposible apagar el mal con el bien. Y vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 4, verso 4 y 5. Y dice así, Filipenses capítulo 4, verso 4 y 5, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este es un versículo precioso porque no solamente aplica para las tradiciones de Halloween, sino para nuestro vivir diario. Y dice: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. ¿Qué diferente es esto a como la iglesia había reaccionado en primera instancia con tanta violencia y agresividad? Es totalmente diferente y es opuesto. Dice que tu gentileza sea conocida, es decir, que se manifieste. Tú podrás decir: yo soy muy buena gente, pero si las personas no lo ven, entonces tu gentileza no está siendo manifiesta, como dice el texto, y es a lo que nos invita. Que tu gentileza sea conocida de todos los hombres, y ser gentil es comportarse con amabilidad, con educación, con cortesía. La palabra aquí en griego también se traduce como con suavidad. Portarse así con las personas que no conocen del Señor, ¿no? Y ustedes, vamos a ir a verlo a través de los ejemplos, cómo a veces no hemos tenido ninguna de esta actitud, pero en fin, así es como la iglesia se ha enfrentado a todo este tipo de tradiciones ocultas. La segunda actitud que la iglesia ha tomado, o postura que la iglesia ha impartido en su forma de enfrentarse a esto, es con una actitud totalmente contraria. Es el otro extremo, y es una actitud de total aceptación y afinidad.
A mí me sorprendió porque yo revisando ahí en las redes sociales vi que, no sé si lo hayan hecho estas veces, pero por ahí del año 2017 en una fiesta, en un culto, un grupo de jóvenes celebraron un Halloween cristiano. Una iglesia que se llamaba cristiana o que se dice cristiana. Y se disfrazaron, hicieron un concurso de disfraces y a ver quién estaba más feo, ¿no? A lo mejor unos sin máscara ganaban, pero esta es la otra postura, es una agresiva, y la otra postura es acepto todo lo que me está ofreciendo toda esta tradición. Y en realidad, hermanos, yo creo que no sé si es peor, pero también es pésima actitud de nosotros abrazar todo lo que el mundo nos está ofreciendo. No podemos hacer eso, o sea, un cristiano no puede abrazar, y sobre todo este tipo de tradiciones que están tan cimentadas en lo oscuro, en las tinieblas, no podemos abrazar, pero hay muchas iglesias que lo están haciendo. O sea, inclusive si ustedes, si buscan ahí en internet, hay un cantante muy famoso, que yo no digo que era cristiano, ¿no? Pero que él en su iglesia motivó a las personas para que se disfrazaran. Y dicen que el Halloween está bien, o sea, y es estar abrazando, estar coqueteando con cosas que el Señor no aprueba, es abrazar el paganismo totalmente, y es una actitud muy peligrosa, y no solo peligrosa, sino dañina por varias razones. En primera, porque nosotros nos unimos al enemigo, nos unimos a las prácticas del mal, ¿no? Ellos lo hacen según como una buena estrategia para atraer a los jóvenes, porque creen que va a ser muy divertido, y no lo dudo, puede ser muy divertido un culto de un Halloween, pero en realidad nosotros sabemos, hermanos, que no hay una estrategia más poderosa que la buena palabra de Dios predicada, ¿no? Las personas no vienen por concursos, las personas no vienen por regalos, sino vienen a través de la predicación, de la exposición de la palabra a nuestros corazones. Me platicaba un hermano un testimonio tan precioso, en donde dices que a mí, hermano, un día cuando mi conversión la recuerdo, me platicaba el jueves aquí, y dice, mi conversión fue tan bonita porque yo estaba en cama postrado despidiéndome de todos mis familiares porque no tenía esperanza ya, y de repente un hermano me empezó a leer las bienaventuranzas. Ni siquiera me predicó mucho en ese momento, solo leyó las bienaventuranzas, y mi corazón se convirtió. Y el Señor tocó mi corazón con la exposición de la palabra de Dios. Entonces, como estrategia, como manera de enfrentar al mundo y como estrategia para atraer a personas, es pésima este tipo de prácticas que está haciendo un sector grande de la iglesia, porque también saben que propagamos y conservamos este tipo de tradiciones anticristianas que no tendremos que hacerlo. O otros dicen, hermano, del Día de Muertos, es que es una tradición que mis papás me heredaron. Es que no le voy a poner una ofrenda si mi abuelito siempre la puso y mi papá la puso, y yo la tengo que poner, esa ofrenda de Día de Muertos. Estoy saltando entre Día de Muertos y Halloween porque les digo que aquí en México está mezclado todo, ¿no? Está todo, ya no sabemos dónde empieza y termina otro. Pero, por ejemplo, unos dicen, es que es una tradición y por eso no puedo dejar de poner mi ofrenda. Hermanos, pero el hecho de que sea una tradición no justifica delante de la palabra de Dios que sea una buena práctica. Y les quiero invitar ahí a Deuteronomio 18, verso 9. Allí yo también traigo otra versión, pero lo pueden seguir, y dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. No, entonces el Señor, por más tradición milenaria que sea aquí en México, no podemos justificarlo a través de que es una tradición. Nosotros tenemos que estar apercibidos cuáles tradiciones pueden ser en contra de la palabra de Dios, y esta es una de ellas, estas tradiciones. Entonces, hermanos, el que sea una tradición no puede justificar estas prácticas ni dentro ni fuera de la iglesia para los hijos de Dios. Otra de las cosas es que esta actitud va en contra de cosas que la palabra de Dios prohíbe. Ahí no se vayan a mover en ese texto, también ahorita lo vamos a retomar. Pero esto va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, la ofrenda que ponen
Nosotros sabemos, y si no lo tenían en cuenta, hermanos, o es necesario repetírselo, nosotros sabemos que no, los muertos no regresan. Los muertos ya no vienen a comer de ese pancito, de ese mole, de esa cerveza, a fumarse el cigarrito, ya no. Dice ahí en la parábola de Lázaro y el rico en Lucas capítulo 16 que hay un abismo de separación entre los mundos. Y entonces nadie puede pasar de un lado a otro. Entonces, cuando hay ciertas manifestaciones, podemos estar hablando a lo mejor de demonios. No me quiero adentrar porque ese va a ser el tema de la próxima semana. Pero entonces hay un abismo de separación y la conclusión, y dice Hebreos también 9:27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. No hay puntos intermedios. Cuando una persona muere ya no puede regresar ni en espíritu ni su alma está vagando, sino que ya está en algún lugar que el Señor ha juzgado. Entonces, hermanos, poner la ofrenda quiere decir que nosotros estamos yendo en contra de principios de la Biblia, o haciéndolo en este caso en la ignorancia, porque ya los muertos ya no regresan, pero también estamos haciendo una cosa prohibida de la Biblia. Dice ahí en Deuteronomio 18, 9 al 14, ahí donde estábamos. ¿Me puedes ayudar alguien que lea fuerte a leerlo? Hermano Gerardo, ¿me puede ayudar a leerlo? Deuteronomio 18, del 9 al 14, por favor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Dice el 14 en esta versión: las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Y hay una de la lista que menciona, dice, ni quien invoque a los muertos. Y cuando nosotros estamos haciendo el altar que pareciera tan inocente porque ponemos la foto de la abuelita que era muy tierna, entonces estamos haciendo en realidad un tipo de invocación. Es así, o sea, pareciera que no es tan fatalista o tan místico, tan sensacionalista como lo que expuse al principio, pero en realidad es eso. Es que tú estás invitando, ustedes, si pueden consultar por mera curiosidad qué es lo que significa la ofrenda, es eso. O sea, es una invocación a un muerto, a que un muerto familiar regrese para que esté contigo. Entonces, en realidad el Señor prohíbe tajantemente este tipo de prácticas, ¿no? Dice Levítico 20:27, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre se da sobre ellos. ¿Alguien de aquí puso ofrenda? No, ¿verdad? Ahora, con este versículo ya nadie, va a decir nadie. Nadie puso ofrenda. ¿Y qué quiere decir este texto que dice que el que evocare espíritus de muertos ha de morir o será apedreado? ¿Qué quiere decir? Que ahorita nosotros lo practiquemos, que apedremos a aquellas personas que están poniendo su altar o su ofrenda. No, lo que quiere decir es la seriedad con que Dios se muestra esto, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí es que es importante y es muy detestable para el Señor que nosotros practiquemos este tipo de cosas. Otro, ¿por qué no deberíamos de tomar esta actitud que es la segunda de total aceptación? Es porque todos los disfraces que aluden al Halloween son grotescos y tienen una referencia a lo oscuro o a lo demoníaco, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nunca aprobaría una fiesta que esté en honor a los muertos, porque Él es un Dios de vivos, dice la palabra de Dios. Otros, por ejemplo, preguntan en estas fechas, ¿es pecado ver una película de terror? Porque también eso está de moda. Ustedes vean todo el catálogo de Netflix de todas y toda la cartelera de octubre y de noviembre está repleta de ese tipo de cosas. Pues en realidad, hermanos, para darle la respuesta les quiero invertir las cosas. Por ejemplo, si ustedes les preguntan a una persona satánica,
o que practique la brujería, si él estaría dispuesto a ver una película cristiana para entretenerse, ¿qué creen que diría? Y nosotros, ¿por qué sí entonces tenemos que ver unas películas de terror para entretenernos? O sea, en realidad, hermanos, también yo creo que hay muchas cosas que las películas de terror, o sea, ¿por qué deberían de divertirnos por lo que Cristo murió? O sea, ¿por qué debería de divertirnos la muerte, lo tétrico, el diablo, las apariciones? Si Cristo derrotó todo eso y murió por todo eso, por el pecado y para vencer la muerte, Él murió, ¿por qué nos debería de agradar eso? No sé si es pecado, no creo que haya transferencia de espíritus como muchos dicen, pero sí lo que creo es que no es sabio ni es bueno para la conciencia de un cristiano. Y tampoco da gloria a Dios. Entonces yo sí les invitaría a que los que ven películas de terror no lo hagan. No, la verdad no lo hagan porque están caminando en terrenos peligrosos, ¿no? Además, las películas de terror no solamente tienen que ver con terror, siempre están asociadas a muchas cosas, a la brujería, al sexo, al alcohol, a las drogas. Entonces no es un ambiente para que se desarrolle también la mente de un cristiano. Dice el libro de Filipenses 4:8. Me ayudan a buscarlo en sus Biblias. Dice: Filipenses 4:8. Money. Que me compres una. Dice así. ¿Me puedes ayudar, Max, por favor, cuando lo encuentres? Sí. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, de virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ya ven, o sea, eso, por ejemplo, aquí podemos decir, pues sí podemos ver una película, pero si no es de terror, mucho mejor. Si es virtuosa, si es, gracias, acerca de amable, que es virtud, si es puro, pues esas películas a lo mejor sí nos convienen, ¿no? Entonces no es sabio y no se los recomiendo a nadie que esté viendo ese tipo de películas. Aparte que hay otros que son muy sensibles de la conciencia y que después tienen unas pesadillas y es difícil. Pero les gusta sufrir. No, también dice la palabra de Dios en algo tan elemental en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, que es lo más elemental del ser humano, imagínense en todas las demás cosas, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí esta es una clave importantísima, porque cuando nosotros vamos a evaluar si alguna práctica, algo que estamos haciendo es buena para nosotros, debemos de preguntarnos, ¿esto glorificará al Señor? ¿Esto dará alabanza a Dios lo que yo estoy haciendo? Y con esa pregunta nosotros podemos contestar muchas de las cosas en las cuales tenemos duda a veces, ¿no? Y dice ahí en 1 Corintios 10:31 era la cita. Primera carta a los Corintios 10:31. Entonces, hermanos, hemos visto que la iglesia ha tenido una actitud violenta, otra actitud de total aceptación, pero cada una tiene sus desventajas y cada una no ha podido responder de una manera bíblica a todas estas prácticas, ¿no? Entonces, hay una tercera que han hecho que pues yo podría decir que es la menos mal, pero también es peligrosa, y es la de cristianizar la fecha. ¿Qué es esto? Que muchos para esta fe, sobre todo se da en Estados Unidos, que hacen la fiesta de la cosecha. Entonces ahí los niños se disfrazan, pero no de monstruos, ¿no? No, sino es que se disfrazan de Capitán América, de bomberos, de policías, de ositos. Y entonces hacen como una celebración acerca de eso dentro de la iglesia. Yo creo que es peligrosa porque no resolvemos nada. A final de cuentas, lo único que estamos haciendo es darle lo que los hermanos no pueden hacer allá, se los estamos haciendo aquí. Entonces yo creo que es peligrosa, pero es de las tres opciones, pues yo creo que es la menos peor, por decirlo así, ¿no? O sea, ninguna es buena, pero sí hay unos hermanos que la han enfrentado de esa manera. Y a lo largo de estos versículos que hemos visitado, hermanos, hemos visto que
por ejemplo, entonces nosotros tenemos que presentarnos sabios, amables, y en cuanto a temas que estén prohibidos con la Biblia, cero tolerancia, y todo esto buscando la glorificación de Dios. Sin olvidar estos puntos que hemos estado tocando y estos versículos, también, hermano, a veces hay dudas sobre ciertas cosas que si podemos nosotros participar o no. Hay dudas y nosotros podemos decir, esto será bueno, esto será malo, y no tenemos, tenemos que indagar acerca de esa práctica, pero hay algo, hermanos, que yo quisiera que nosotros conociéramos el día de hoy, si lo desconocemos, y si no, que lo reforzáramos. Y es que hay muchas de estas prácticas que no tienen una prohibición directa en la palabra de Dios. Por ejemplo, y pasan todos los días, cotidianamente, el entretenimiento, ¿no? O sea, ¿será pecado escuchar música que no es cristiana? Abro un paréntesis. Aquí lo que quiero hacer, voy a establecer otros principios que voy a ir dando algunos ejemplos acerca de Halloween y Día de Muertos, pero esto que voy a hablar acerca de la libertad cristiana en realidad aplica a cualquier otra tradición o costumbre. Puede ser Navidad, Día de Muertos, 16 de septiembre, con todas las que nos enfrentamos como mexicanos. ¿Y qué es lo que voy para allá? Que a veces hay preguntas o hay cosas que nosotros nos preguntamos, ¿serán pecado hacerlas? ¿No será pecado hacerlas en nuestra vida diaria? Yo les ponía el ejemplo, ¿es pecado escuchar música no cristiana? Pues la pregunta puede quedar ahí, pero ahorita vamos a ver cuál es la respuesta. La comida, ¿es pecado comer un pan de muerto o una rosca de reyes? ¿Será pecado hacerlo? Hay una forma, en cuanto al vestir, hay una forma única para que todos los cristianos vistan. Porque también hay muchos lados en donde no pueden usar pantalón, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Muchas iglesias que les prohíben esto. O la decoración en los hogares, ¿es pecado tener la colección de elefantitos, de ranitas o poner un árbol de Navidad? O sea, estas son cosas que nos enfrentamos cotidianamente. Y déjenme decirles que para estas cosas nosotros vamos a enfrentar ahora, aparte de los principios de amabilidad con los que no conocen de Cristo, de sabiduría y de glorificar a Dios, con algo que se llama la libertad cristiana. La libertad cristiana, hermanos, es la facultad o poder que tenemos como hijos de Dios para participar o abstenernos de cualquier actividad siempre y cuando no esté en contra de la Biblia o siempre y cuando no esté prohibida. O sea, por ejemplo, les decía, todas estas preguntas que yo les hice, pues a veces no sabemos cómo enfrentarlas, y créanme que son temas de la libertad cristiana. Pero la libertad cristiana entonces nos abre un mundo de posibilidades, porque también a veces los cristianos nos habían encerrado en que casi que debíamos de estar solamente en el templo y no disfrutar ni siquiera de salir a la calle. No podíamos, muchos cristianos en verdad, hermanos, ni siquiera podían ir al cine. ¿Por qué? Porque dice ahí en el libro de los Salmos que ni en silla de escarnecedores me he sentado, y malinterpretaban ese texto y entonces no permitía que ni un cristiano fuera al cine. Y entonces tú te preguntas, ¿será pecado o no hacerlo? Entonces estos son temas, aquellos que no estén prohibidos en la Biblia. Cuando tú estés buscando y digas, ¿esto será bueno, será malo? Es un tema de libertad cristiana. Y la libertad, les decía, es el que nosotros podamos participar o no de esas cosas siempre y cuando no estén prohibidas por la Biblia. Ya vimos que Halloween y Día de Muertos, pues en realidad están prohibidos de pies a cabeza para nosotros, ¿no? O sea, ahí sí no podemos aceptar alguna cosa de esas. Pero en referente a las otras a todas las otras actividades, podemos manejar nuestra libertad cristiana. Si tu conciencia, por ejemplo, en respecto a la música, hermanos, pues yo igual que las películas les digo, pues eso no es un pecado que tú escuches música secular, pero no es sabio que tú lo hagas. Porque la música tiene muchos componentes, que la música no solamente es lo que dice, la música te transforma. Lo que tú escuchas refleja mucho de lo que tú eres, o lo que tú aspiras, o lo que tú quieres. ¿Por qué creen que los raperos escuchan rap? Pues porque es la música que los identifica, que los principios que ellos tienen. Y entonces los cristianos deberíamos estar acostumbrados a vivir con las alabanzas al Señor. No es sabio vivir con música que no glorifique a Dios. Lo puedes hacer, claro, hermano, no te estoy condenando por ello, pero ese es un principio de libertad cristiana. Entonces, entre menos lo podamos hacer, mejor. Respecto al pan de muerto, ahorita vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, ¿es pecado irse a la panadería y comprar un pan de muerto? Pues en realidad no hay prohibición en la palabra de Dios, ¿no? O sea, tú lo puedes hacer.
Pero ahorita vamos a ver bajo qué principios. En cuanto a vestir, tampoco hay, por ejemplo, una forma única conforme a los cristianos para vestir. Siempre y cuando, ¿qué dice la Biblia? Decorosamente. Esa sería la única prohibición que habría en la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, la libertad cristiana nos abre un mundo de posibilidades, porque entonces podemos disfrutar. Ya no somos los cristianos que estamos encerrados en el templo y solamente vivimos vidas de puros hermanos y todos santos. Todos nos enfrentamos día a día, hermanos, con personas que no conocen de Dios, y son la mayoría. En México solamente el 12% son cristianos. Entonces, el 11% son cristianos. Entonces hay un 89% de personas que no conocen de Dios aquí en México. Entonces todos los días nos enfrentamos a convivir con personas que no conocen de la palabra de Dios. Y entonces para nosotros pareciera que la libertad cristiana nos abre puertas para hacer lo que queramos, porque ahora nos sentimos ya con, valga la redundancia, con la libertad de poder hacer cosas que antes se les prohibían a los cristianos. Pero la libertad cristiana no solamente es como abrirnos la puerta y dejarnos salir al mundo, sino que la libertad cristiana debe ser ejercida, hermanos, bajo 3 principios. Y quiero empezar en esos principios. El primer principio tiene que ver consigo mismo. Aquí se van a dar cuenta y van a ir respondiendo muchos si de las cosas que hacen o dejan de hacer son pecado. La primera es que tiene que ver consigo mismo, la libertad cristiana. Tú puedes tener libertad cristiana, pero si esa libertad atenta contra tu conciencia, hermanos, entonces esa cosa que quieres hacer, ya no la hagas. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 14. Ahí está también ese texto. Romanos 14. ...22 y 23... pero está en esta misma, nada más dale adelante. ¿Sí? Ahí yo usé un poquito la base de la Nueva Traducción Viviente y se los voy a leer. Aquí está, miren, y dice así. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, para disfrutar nosotros de nuestra libertad cristiana, tenemos que primero ver la conciencia de cada uno. ¿Y qué es? Les decía el ejemplo de las películas de terror. Hay algunos que ven una película de terror y después no pueden dormir y tienen pesadillas y se sienten mal y sienten que les mueven la silla entonces en realidad, hermanos, están pues luchando en contra de su conciencia. ¿Y por qué se sienten así muchas veces? O se sienten oprimidos, se sienten mal, porque el Espíritu de Dios los redarguye, ¿no? Cuando tú haces algo más, ya tu conciencia no es lo mismo que una persona que no conoce de Cristo vea películas de terror, ni se inmutan ellos, ¿no? Ellos ni siquiera les pasa. Pero uno, hermano, sí, cuando de verdad, tú haces alguna de esas prácticas, tu conciencia se deprime, tu conciencia se siente mal, ya no te sientes bien haciéndolas. Entonces nosotros podemos ejercer la libertad de hacer cualquier cosa que no esté prohibida por la Biblia, siempre y cuando no impacte de nuestra conciencia, ¿no? Hay algunos hermanos que les decía, para ellos han decidido y dicen, pues yo sí puedo comer un pan de muerto, voy a la panadería y me lo compro y lo como sin ningún cargo de conciencia. Yo creo que más los gorditos menos cargo de conciencia en eso. Pero hay otros hermanos que sí lo consideran como algo grave y entonces para ellos sí su conciencia les dicta, entonces mejor no lo hagan porque dice la palabra que si lo haces, pues te va a contar que te es como pecado porque estás intranquilizando tu conciencia. Eso tiene que ver, ¿le regresas? Eso tiene que ver entonces la libertad cristiana con uno mismo, pero también la libertad cristiana de todo lo que podemos hacer y participar, hermano, tiene que ver y sobre todo algo que se llama la ley del amor, es otro principio y que está también ahí en Romanos 14, 21. Le das 2 adelante. Y es la ley del amor. El principio de la buena conciencia tiene que ver con uno mismo y la ley del amor tiene que ver con los demás. Y ahí en Romanos 14 dice así, fíjense, esto es súper importante.
Dice así: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor. Si lo comes, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Y esto es súper importante en la libertad cristiana. ¿Por qué, hermanos? Nosotros ya pensamos en nuestra conciencia, ahora vamos a pensar en los demás. Y dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Es decir, que seamos piedras de tropiezo para alguien más. Cuando estamos a punto de evaluar cualquier cosa, el tipo de música que escuchamos, las películas que vemos, lo que comemos, cómo hablamos, cómo nos movemos, debemos de siempre pensar en los demás y sobre todo en los hermanos de la fe. Eso es algo importantísimo, hermanos. Retomamos este ejemplo que estábamos viendo del pan de muerto. Si yo sé que a mi hermano le causa y él dice, no, pues yo no lo puedo contener, yo no lo voy a invitar, o yo no voy a dejar que le dar la mitad o compartirlo con él, porque sé que va a ser de piedra de tropiezo para él. Por ejemplo, hermanos, hoy les decía, hay algunos cristianos que han tomado la medida de disfrazar a sus hijos de otras cosas y mandarlos al colegio. Pero independientemente de si se disfrazan del Capitán América o de un vampiro, yo no mandaría a mis hijos al colegio. ¿Saben por qué? Porque creo que eso puede ser de piedra de tropiezo para mis hijos. Porque ya no saben la diferencia, se confunden en su mente y están participando de aquellas actividades. Si quizás tú eres muy inteligente y sabio y sabes en tu hijo hacerle la diferencia de que él no se está vistiendo de diablo y de bruja, pues allá tú. Pero yo, por ejemplo, les digo, no me considero capaz y digo que él no se vaya porque puedo ser de piedra de tropiezo para mi hijo. Porque después al rato él ya se va a confundir y va a decir, entonces está bueno disfrazarse, no disfrazarse. Entonces puedo ser de piedra de tropiezo para él. Otro ejemplo, hermanos, que se da también en estas fechas. Muchos van a los cementerios a recordar a sus difuntos, ¿no? Y en realidad pues no creo que los estén invocando. Van y los pues limpian el féretro, bueno, no el féretro, la tumba, limpian y recuerdan a sus seres queridos. Yo no sé si sea una prohibición ir y recordar a uno de tus parientes, yo no lo sé. Creo que no hay una prohibición en la Biblia, porque tú no vas a ir a dejarle una ofrenda, nada. Vas a ir a lo mejor a recordar si tienes a un ser querido, pero no es lo más prudente ir en estas fechas. Porque si algún hermano te ve allí o alguien que te conoce, mira, o sea, puedes ser de piedra de tropiezo para él. Entonces, hermano, hay muchas cosas y muchas prácticas que Dios nos da libertad de hacerlo, pero debemos de hacerlo en el contexto de que no seamos de piedra de tropiezo para nuestros hijos, para algún hermano, para los demás. Lo mismo con la música, yo les decía, o sea, si tú escuchas música de esa que dice groserías o películas y tu hijo está en constante contacto con ello, ¿tú crees que va a aprender? Vas a ser de piedra de tropiezo. O sea, yo luego veo, por ejemplo, a los niñitos o mi hijo aprende algunas palabras que yo digo, ¿cómo es posible que sepa esas palabras? Pues a través de la música, porque en casa no las ve, no las escucha. Entonces, en realidad tenemos que ser cuidados, porque cuando estamos haciendo cosas, hermanos, y estamos siendo de piedra de tropiezo, imagínense, o sea, dice la palabra de Dios, una advertencia tan severa. ¿Se acuerdan ese texto que dice que si alguien hace tropezar a uno de los pequeños, ¿cuál es el juicio contra eso? Dice, es mejor que se amarre una piedra, se ate una soga y se eche, ¿no?, al agua, al mar. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser de piedra de tropiezo para nuestros hermanos. O sea, menos incitarlos a cosas que no son.
Ay, hermano, te recomiendo esta película de terror, este tipo de música, está buenísima. No, recomiéndale las alabanzas, recomiéndale una predicación, dale un mensaje. Sé de edificación y no de destrucción y de piedra de tropiezo, hermanos. Por ejemplo, dice ahí en 1 Corintios 10, 23, 24. Acuérdense que habíamos leído el 23 y dice 23 y 24. Está también ahí en este texto, es el que sigue. Ah, no es cierto, no está, creo. Pero dice así, hermanos, todo me es lícito. Ahí está la libertad cristiana, todo, o sea, casi todo puedo hacer. Ya quedamos que menos lo que esté prohibido. Pero de ahí en fuera todo puedo hacer, todo me es lícito, todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todo puedo hacer, pero no todo edifica. El 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y por qué les digo, hermanos? Porque esta es la actitud que Cristo tuvo. Cristo no buscó su propio bien. Cristo no buscó el agradarse a Él, el servirse como un rey, como lo que Él es, sino que se entregó y pensó en nosotros primeramente. Entonces, esta es la actitud y hay una fuerte reprimenda, hermanos, que Dios nos está dando a través de esto. La ley del amor, el principio de la libertad nos dice que podemos disfrutar de todo, pero la ley del amor nos dice que esa libertad, aunque podamos ejercerla, debemos estarla dispuestos a sacrificar ese derecho o ese permiso para no ser piedra de tropiezo con algún hermano en la fe, con mi esposa, con mis hijos. Debemos de estar, yo tengo derecho de escuchar, repito los ejemplos, pero para que quede bien claro, música que no es cristiana, sí, pero si es por bien de mi hijo, por bien de mi hermano, no lo voy a hacer. Lo mismo pasa con el alcohol, y aquí no sé si me va a ver feo el pastor, pero no creo que él ha predicado de eso, ¿no? O sea, tomar un poco de alcohol, una cerveza, ¿es pecado? Pues no es pecado en sí. Pero si yo lo hago con alguien, y aquí ha pasado también, o sea, hermanos me han platicado de testimonios de personas que, por ejemplo, pues después del trabajo nos tomamos una cervecita, y un hermano que salió de ese vicio, pues no regresa 2 o 3 días a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hicieron cuando estaba él. O otro hermano se escandaliza, son cristianos, mira, son mis hermanos, ¿y cómo están tomando alcohol? Entonces tomar el alcohol no es pecado, pero debemos de considerar en dónde y con quién lo estamos haciendo, y también la cantidad, ¿no? Entonces debemos de ver primero por nuestros hermanos que por nosotros, hermanos. Yo tengo el derecho de tomarme una cerveza bien fría, pero si es enfrente de Heriberto, yo no lo voy a hacer. No, pues no te conozco nada, pero no te conozco nada, pero es que estabas aquí al principio. Pero no quiero ser de piedra de tropiezo para mi hermano o para cualquier otro. O sea, no lo voy a hacer, hermanos. Aunque tenga ese derecho, me privo de hacerlo, porque va a ser beneficio para mi hermano. Si yo voy, porque me tocaba mucho viajar con algunos hermanos, no voy a poner música que no agrada a nuestros oídos, voy a poner alabanzas, voy a poner mensajes, voy a ir platicando acerca de la iglesia, de la Biblia, de Cristo, de cualquier otra cosa, no de cosas infructuosas. También eso pasa con nuestras conversaciones. Hay conversaciones que no edifican. Puedes hablar de chismes, puedes hablar de la farándula, de lo que tú quieras, pero hay conversaciones que es mejor aprovechar el tiempo hablando de Cristo. Entonces, hermano, el principio de la libertad cristiana es muy amplio, nos da permiso para hacer muchas cosas, pero está restringido. Por ejemplo, hay otro, ¿le puedes adelantar un poquito? Entonces vimos, hermanos, que el principio de la libertad cristiana, los 3 principios bajo los que se conduce es la conciencia, la ley que es contra uno mismo, la ley del amor contra los otros hermanos, y el otro principio es contra los que no conocen de Dios. ¿Cómo nos vamos a comportar en todas esas prácticas, incluyendo las tradiciones de ahorita? Y vamos a ir ahí a Colosenses 4, 5 y 6. Colosenses capítulo 4, 5 y 6. Yo traigo en palabra de Dios para todos. Entonces síganme ahí para que vean que no les estoy engañando. Pero dice así:
Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Esa es la forma en que tenemos que comportarnos con los que no conocen de Dios. Amables, inteligentes a la hora de hablar. Yo les puse un ejemplo y se los voy a repetir, aunque pues, a lo mejor ya se lo sepan, pero bueno. Una vez Moni en su trabajo, ella era maestra en una escuela, allá en Chimalhuacán. Entonces había 2 maestras cristianas. Y Moni, no, también era de las cristianas. Era de las cristianas también. Había 2 maestras, entonces hicieron una ofrenda, ¿no? Hacen la ofrenda, se termina la celebración o el culto. Entonces llega la maestra y dicen: ¿qué creen? Que sobró muchísima comida, vamos a llevárnoslas. Y se acercan a una maestra que es cristiana y le entregan la comida y dicen: no, maestra, es que eso está sacrificado a los ídolos, yo no puedo comer, es una grosería lo que usted me está haciendo. Y le rechaza la comida, le avienta la comida. La maestra se quedó, pues no supo ni qué hacer. Y van con Moni. Pero ya la maestra va temerosa porque dice: si esa es cristiana y me rechazó, la otra también me va a aventar el mole. Entonces viene con Moni y le ofrece y dice Moni: sí, maestra, yo me lo llevo. Y la maestra se sorprendió. Moni lo trajo a casa, no lo comió por motivos de conciencia, no lo comió, pero qué imagen dejó. Que después, al otro día, la maestra le preguntó: ¿por qué tú sí aceptaste esa comida? De la forma amable que lo hiciste. Ah, mire, maestra, pues es que nosotros no podemos. Y ya le empezó a platicar, pero se abrió una puerta para empezar a hablar de la palabra de Dios. Lo mismo pasa con ahora que van a pasar mañana o a pedir calaverita, ¿no? ¿Cuántos hermanos yo no vi que pobres niños los corrían, casi les aventaban agua? Sáquense, es que eso es del diablo y ustedes y no sé qué. Y los niños, ¿qué iban a decir acerca de ese cristiano? ¿Van a querer acercarse a una persona así? Sin en cambio, vi algunos hermanos que hicieron dulces y les pusieron un versículo. Se me hace una manera mucho más inteligente de reaccionar ante eso. O quizás dices: o no abro la puerta y ya, no sé. Pero es tratar de ser inteligentes, de aprovechar el tiempo, comportarnos con sabiduría ante los que no conocen de Cristo, ¿no? Es mejor que te conozcan por ser amable, por ser aquel cristiano que les da buena cara, por ser el cristiano pues enojón, gruñón ante los niños que vienen a pedir la calaverita. Entonces, hermanos, tenemos que la libertad cristiana nos da amplitud para disfrutar de muchas cosas, siempre y cuando pensemos en nuestra conciencia, en los hermanos que no seamos de piedra de tropiezo y en aquellos que no conocen de Cristo. Que se nos abran las puertas para hablarles a ellos que no conocen del Señor. Nosotros debemos de aprovechar cada oportunidad, así sea Día de Muertos, Navidad, Semana Santa, 15 de septiembre, cualquier actividad, hermanos. Dice ahí, con eso concluyo, Mateo capítulo 5 en la Nueva Traducción Viviente, del 13 al 16. Y esto es ustedes, esto es Max, Heriberto, Carmelita, Vero, Moisés, Daniel, todos los que estamos aquí. Eso es esto, es Dios les dice a ustedes, o deberíamos de ser esto. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Esa es la actitud que un cristiano debe de tener, hermanos, ante estas tradiciones y cualquier otra tradición que se nos presente. Aprovechar la oportunidad, ser luz en medio de estas tinieblas. Si las personas que están allá afuera están celebrando, están haciendo cosas prohibidas, cosas que la Biblia censura, es porque no conocen del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes al decir no a lo que la Biblia prohíbe, pero sí a la predicación de la palabra, pero sí al amor por los que no conocen de Dios. Así que, hermanos, pensando en glorificar a Dios en medio de un mundo que practica costumbres y tradiciones
no bíblicas, debemos ser sabios, amables y pedir a Dios inteligencia para saber cómo actuar y responder ante las tradiciones humanas, no olvidando que esta y cualquier temporada es una gran oportunidad para que como amados de Dios, como renacidos de Dios, revestidos del nuevo hombre, como luz del mundo, como sal de la tierra, como coherederos de Cristo, como copartícipes de la promesa del Señor, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Que Dios les bendiga, hermanos.